Si miramos las culturas antiguas, existen muchas conexiones en arquitectura, simbolismo, rituales, etc. Muchos podrían pensar, porque hubo un punto donde hubo una cultura mundial que se extendió por todo el mundo, pero ¿existió una cultura original de donde provienen todas unas subculturas? Si miramos la literatura antigua de la India, encontraremos que eran muy avanzados en diferentes áreas: arquitectura, medicina, filosofía, metalurgia, astronomía, etcétera, etcétera. Han habido también muchas migraciones a lo largo del subcontinente, donde se extendieron a otros países para poblarlo. Por ejemplo, veamos México. La cultura maya. Existen muchas similitudes entre la cultura maya y la cultura de India. De hecho, muchos arqueólogos creen que los constructores de las estructuras en las civilizaciones mayas viajaron a través del Pacífico hace miles de años y se asentaron en América Central. Parece broma, pero examinemos lo que sabemos. Existe un país llamado Camboya, donde existe mucha similitud entre la cultura maya. La palabra Camboya se deriva del sánscrito Camboyas, los cuales son una tribu del noroeste de la India que fueron exiliados durante la época del rey Janamejaya, hace 5000 años. ¿Qué similitudes encontramos? Por ejemplo, Vastu Shastra, el estudio del diseño estructural y la arquitectura. Estructuras piramidales. Aquí me gustaría mencionar algo. Podemos encontrar pirámides por todo el mundo: China, Rusia, México, Sudamérica, Europa, etc. Pero específicamente en el sur de la India, en Camboya e Indonesia, existe una similitud arquitectónica y piramidal muy similar a la de los mayas. Lingüística. La palabra en sánscrito, Kundalini, se encuentra en los mayas como Kultunlilni, que significa energía o poder divino. Otra palabra que se encuentra en sánscrito es yoga. En la cultura maya se encuentra como yoka, la cual significa la verdad más elevada. El calendario maya, el cual comienza 3114 años antes de Cristo. El calendario védico, 3102 años antes de Cristo. Pero recuerden, solo estamos dando algunos detalles. Podríamos hablar mucho más de todo esto, pero estos son algunos ejemplos. El Dr. Robert Hein Geldern, antropólogo, ha escrito: aquellos que creen que los pueblos antiguos de Asia fueron incapaces de cruzar el océano han perdido completamente el signo de lo que las fuentes literarias nos dicen acerca de sus naves y su navegación. Muchos de los pueblos del sudeste asiático han adoptado civilizaciones hindús budistas. Las influencias de la cultura hindú budista del sudeste asiático en México, y en particular entre los mayas, son increíblemente fuertes y ya han perturbado a algunos estadounidenses que no les gusta verlos, pero no pueden negarlos. Ephraim George Squire, 1821-1888, escribió hace casi 100 años: un examen adecuado de estos monumentos revelaría el hecho de que en su interior, así como en su forma exterior, y presuposición obvia, estos edificios, templos en Palenque, México, corresponden con gran exactitud a los del Hindustán. Squire escribió además: los templos budistas del sur de la India y de las islas del archipiélago indio, como nos han descrito los miembros aprendidos de la sociedad asiática y los numerosos escritores sobre las religiones y antigüedades de los hindúes, corresponde con gran exactitud en todos sus aspectos esenciales y en muchos de sus rasgos menores con los de Centroamérica. Ahora bien, considerando que eran tan avanzados en tecnología, arquitectura, astronomía, metalurgia, medicina, etc., ¿es difícil de creer que ellos cruzaron el océano? Sería interesante ponernos a pensar. Camboya y la dinastía Chola. Existe un buen chance de que hubo una cultura guerrera que fue expulsada de India hace unos 2500 años, pero primero aterrizó en lo que es Indonesia, Camboya, antes de cruzar el Océano Pacífico para llegar a México y Sudamérica. Así que tenemos Indonesia,
Camboya y la dinastía Chola, los cuales, obviamente, eran marineros cualificados, los cuales sin problemas pudieron haber cruzado a las Américas. Pero los arqueólogos no quieren aceptar esto. ¿Por qué? Porque desafía su teoría del puente ruso hacia las Américas. En la literatura antigua de la India, en los Vedas, se menciona que en diferentes tiempos, diferentes reyes, a lo largo de la historia, han expulsado o exiliado a diferentes clases de guerreros. Entonces, también se menciona que el origen de la civilización y de la cultura es en India. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo es posible eso? Lamentablemente, siempre tenemos nuestra visión del mundo donde la historia empezó hace 5,000, 7,000 años. Pero han pasado muchas cosas en el mundo. Entonces, nuestro mundo ha sido cambiante, ha sido diferente. Y cuando me refiero a etapas de exilio de guerreros, ha sido a más allá de 200,000 años, 25,000 años, 10,000 años, 5,000 años y lo más reciente aproximadamente hace 2,500 años. Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Esto no choca con nuestra historia actual? La dinastía Chola de India es la dinastía de marineros expertos. En Chiapas, el idioma que se habla es Chol, la cual es el idioma original maya. Y si ponemos atención a eso e investigamos acerca del idioma Chol, se divide esa lengua en muchos dialectos. Por ejemplo, en Chiapas existe el Tzotzil, etcétera, etcétera. Todo proviene del idioma Chol. Entonces, ¿esto otra vez es una coincidencia o en verdad hubo una conexión? Porque se dice que la dinastía Chola, por ser los marineros expertos, llegaron a Mesoamérica, a las Américas, y fueron los que fundaron la civilización premaya. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la palabra maya o la cultura maya? Si buscamos en la literatura védica, como el Surya Siddhanta o el Mahabharata, etc., vamos a encontrar algo muy interesante. Existe un personaje principal, conocido como Maya Dánava. Maya Dánava o Maya Sura es conocido como el arquitecto de la raza Sura en la India. Pero de hecho, Maya Dánava no se refiere solo a una persona, sino es un título que se le da a diferentes personalidades en cuestión de tecnología y arquitectura. Por lo tanto, se menciona la raza Dánava, en lo cual se menciona el arquitecto Maya Dánava. Y si observamos la arquitectura, es muy similar a la de la cultura maya. ¿Tendrá todo esto que ver con el origen de la cultura maya? Sí, no, tal vez. Otro dato interesante, si buscamos en la literatura védica, es que existía la cultura naga, la cual se dedicaban a la adoración de serpientes y eran conocidos como los nagas. La adoración de serpientes ha estado por miles de años en India. De hecho, hasta nuestros días continúa ese culto. Interesante, ¿no? Existen vestigios de la cultura naga en Mesoamérica, la obsesión de los mayas, aztecas e incas por la adoración de la divina serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Kukulcán, la cual encontramos a través de los templos mayas, aztecas e incluso a lo largo del imperio inca. El gran dios creador, Viracocha, nos trae a la mente al gran, poderoso rey Virochana. ¿Coincidencia? Posiblemente, posiblemente no. Para conocer nuestro presente, tenemos que seguir la línea de lo que ha habido en el pasado. Tal vez no lo encontraremos a detalle como el método científico o la ciencia moderna lo exige. Lo que es una realidad es que a través de los milenios, la Tierra sufre cambios. ¿A qué me refiero con estos cambios? Catástrofes naturales, etcétera, que pueden cubrir la evidencia. Donde antes era un mar, ahora es un desierto. Donde era un desierto, ahora es un mar. Pareciera que en esta tierra todo tiene un origen. Así como en el pináculo de las montañas nace un río y desemboca en el mar, el presente en el que vivimos tiene su origen. Y pareciera que en la antigüedad existió una cultura global. En este momento, ¿no vivimos en una globalización? Solo echemos un vistazo alrededor, donde compartimos gustos por ropa, por moda, tecnología, etc. Como le he dicho, no me crean, investiguen, indaguen.
vayan más allá de lo que nos dice nuestra historia convencional. Y lo que sí es que se van a llevar grandes sorpresas. Como dato interesante, el cero solo se ha encontrado en los mayas y en la cultura de India. Bueno, la comunidad científica dirá, pero también en Mesopotamia y de ahí a Europa. Sí, pero cuando llegan los europeos, los mayas ya tenían el cero. Recuerden, esto no se trata simplemente de especular o de encontrar unas tablillas o unas piedras y donde se encontró y decir, aquí es donde empezó todo, este es el origen. Por eso la importancia de la historia, la lingüística, la arqueología, con espíritu de atar los cabos para el beneficio de todos los que vivimos este presente, porque se están removiendo los cimientos de la historia mundial. Por favor, suscríbete, dale like. Hasta la próxima.